continuando con el Evangelio según San Mateo. La última vez que estuvimos viendo las bienaventuranzas y vamos a continuar. Hoy vamos a tener dos ilustraciones muy interesantes, en realidad son tres figuras, tres ilustraciones, y vamos a situarnos hoy la lectura en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo 5, del 13 al 16. Amén. Así que vamos a leerlo por la gracia de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí esta porción de la palabra. Y bueno, pues lo primero de todo, normalmente yo no suelo nunca titular los mensajes, probablemente, casi siempre nunca lo hago, pero en definitiva, para dar una enseñanza principal o una idea central de lo que vamos a estar viendo hoy es el imperativo, la importancia de glorificar a Dios. Porque en realidad lo que vamos a ver en estos versículos del 13 al 16 es cómo podemos nosotros glorificar a Dios en nuestra vida. ¿Y por qué digo nosotros? Porque claro, el versículo 13 empieza vosotros sois, ¿no? Y alguno puede decir, bueno, pero vosotros, eso se lo estaba diciendo a los discípulos que se encontraban allí, claro. Pero nosotros somos los discípulos de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, a lo largo de todos los años que ya han pasado como 2000 años, porque seguimos creyendo en un mismo Dios, en un mismo Señor, y por lo cual la palabra es totalmente aplicable para nosotros como cristianos. El vosotros, por supuesto, del versículo 13 se refiere nada más y nada menos pues, a lo que ya se venía mencionando. En el capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es decir, que el Señor de manera principal estaba dirigiendo esta enseñanza a sus discípulos. Luego en el versículo 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Se menciona el vosotros, y en el 12 al final dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Señor vuelve a utilizar nuevamente esta palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Claro, a veces puede ser un poquito difícil de entender, ¿no? La interpretación, porque, bueno, a veces la Biblia puede llegar a ser compleja de entender porque el Señor Jesucristo utiliza figuras que a veces nosotros no conocemos, cosas que nosotros desconocemos. Pero bueno, si realmente queremos sacar un poquito lo que es el contenido, vamos a centrarnos entonces en qué características posee la sal. Porque tendríamos que definir qué es la sal, qué características posee. Bueno, pues yo estuve encontrando, leyendo un poquito, que la sal contiene tres características principales, muy importantes. Una, dar sabor, saborizar los alimentos. Otra, muy importante también, es conservar, conserva. Ustedes han visto que por ejemplo, las típicas famosas sardinas arenques, ¿no? Se meten en sal para que se puedan conservar bien ahí en esos botes que hay así redondos de madera, que se meten ahí. Importante, conservar, una de las propiedades de la sal. Y también purificar. En el libro de Levítico, cuando había que ofrecer un sacrificio, el Señor también decía que era necesaria la sal. Y esto también, en cierto modo, purifica, en cierto sentido, purifica. En cuanto a lo que vamos a estar viendo, Jesús hace una analogía de tres figuras interesantes. Estamos viendo la de la sal, luego va a utilizar otra, porque muchas veces decimos, la parábola de la sal y la parábola de la luz. Sí, es verdad. Pero hay otra figura que también se utiliza, una ciudad. Eso lo veremos ahora después en el versículo 14. Bueno, entonces una vez que hemos averiguado o visto un poquito qué características posee la
la sal, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Es decir, que nosotros tenemos que tener una serie de características para con la gente, porque la tierra aquí tampoco quiere decir la tierra de Jerusalén o Palestina en el sentido estricto de la palabra, sino que se refiere al mundo, a la gente en general, a las personas en particular. Entonces nosotros debemos de ser personas que seamos capaces de dar sabor, de conservar, de purificar, es decir, de transmitir la doctrina del Señor Jesucristo no solo en palabra, sino también en obra a todas las personas que nos rodean. Por eso el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Porque nosotros tenemos una misión, tenemos un servicio que realizar para el Señor. Y es que debemos de transmitir su doctrina, debemos de transmitir su palabra. Y no solo transmitirla, sino vivirla en nuestra vida. Es algo muy importante. Y el Señor dice, aquí hace una contraposición, ¿no? Dice, vosotros sois la sal. Pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, si la sal perdiera todas sus propiedades, ¿qué utilidad tendría? ¿Para qué serviría? Imagínense ustedes que ahora cogemos la sal, ¿no? Y pierde el sabor, no sabe a nada, no tiene poder tampoco de conservación, no puede purificar nada, a lo mejor te lo echas en una bebida, tampoco te ayuda, es decir, no hace nada, la sal no hace nada. Si pierde sus propiedades, ¿para qué sirve entonces? El Señor dice, pues no sirve para nada, no tiene utilidad, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esto, en el contexto histórico y cultural de la época, tenía también un sentido muy importante, que para nosotros no tanto, aunque también podría tener algo muy... Imagínense que a ustedes les dice, usted no vale para nada. Jesús está diciendo, si ustedes no tienen las propiedades, las características que yo les digo que ustedes tienen que tener, no son útiles para mi reino, no son útiles para poder transmitir mi mensaje. Y en ese contexto histórico y cultural era muy importante porque los judíos querían servir, es decir, ellos querían, yo quiero servir a Dios, eran personas fervientes. Sabemos también, por supuesto, que se encontraban bastante mal porque el pueblo de Israel se encontraba en pecado bastante serio, estaban muy endurecidos, pero bueno, también había judíos de buen corazón, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos a Natanael, ¿no? Jesús dijo, mira aquí un hombre en quien no hay engaño, ¿no? También había, pues, judíos que querían servir a Dios. Ellos en su vida querían servir a Dios. Y cuando Jesús le dice, si ustedes pierden todas las propiedades, todas las características que he mencionado, porque Señor, de todas estas cosas ya lo había mencionado anteriormente, bienaventurado soy cuando. El Señor está enseñando cómo debemos de ser los creyentes. Y el Señor dice que si la sal pierde sus propiedades, no sirve para nada. Dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la sal antiguamente perdía sus propiedades, se tiraba en la calle, no valía para nada, ¿no? Se tiraba a la calle y la gente pasaba por encima. Era inservible, era inútil, no valía para nada. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Si ustedes pierden sus propiedades, si ustedes pierden las propiedades que yo he mencionado con anterioridad, bienaventurados seréis por esto, por aquello, por lo otro, si ustedes pierden todo esto, ¿qué servicio van a hacer ustedes para el reino de Dios? ¿Cómo podrán ustedes servir al reino de Dios? De ninguna manera es la respuesta, no se puede. Entonces el Señor utiliza esta figura de la sal para decirnos que debemos de ser la sal de este mundo. Nosotros los creyentes debemos de aportar la doctrina de Cristo, debemos dar el sabor de la doctrina de Cristo, conservar la doctrina de Cristo y purificar a través de la doctrina de Cristo a todas las personas. Nosotros debemos de hacerlo, porque somos llamados a ello. El Señor también lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor también lo dijo, y vayan y prediquen. Claro, tampoco es necesario que todos nos convirtamos en misioneros que viajan a Asia, ¿no? Simplemente con que testifiquemos a todos los que están a nuestro alrededor, pues ya estaremos cumpliendo la misión, ¿no? Y, por supuesto, no perdiendo esas propiedades, esas características de saborizar, de conservar, de purificar que debemos nosotros tener en nuestra vida cristiana. Luego el Señor vuelve a utilizar otras dos figuras muy interesantes
Dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Ahora el Señor utiliza la figura de la luz. La luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Si estamos en un cuarto muy oscuro, solo un pequeño puntito de luz se ve. Es decir, que por mucha oscuridad que haya, solo un pequeño puntito de luz en una habitación oscura se ve. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. Todos sabemos que Jesús no está demandando de su iglesia algo que Él no puede hacer. Porque Él mismo, ¿qué dijo? ¿Yo soy qué? Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús mismo lo dijo. Yo soy la luz del mundo. Y como yo soy la luz del mundo, vosotros también tenéis que ser la luz del mundo. Vosotros sois, de hecho ya lo sois. Vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor utiliza esta figura de la ciudad. De la misma manera que una ciudad en un gran monte, que esto también es bastante interesante porque el Señor Jesús estaba haciendo esto de manera gráfica. Estuve investigando un poquillo y dice que había 3 ciudades que estaban asentadas sobre un monte. Era Safed, Séfaris e Hipos. 3 ciudades. Y que probablemente Jesús estaba señalando a esas ciudades. ¿Veis aquella ciudad que hay allí que se ve? Que está encima de aquel monte. ¿La veis? Sí. Pues ustedes tienen que ser como estas ciudades. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y Jesús está hablando aquí de la necesidad de que nosotros no nos escondamos. Es decir, que no ocultemos lo que somos, que no ocultemos quiénes somos, que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Es decir, nosotros debemos de salir a la luz, nosotros debemos demostrar quiénes somos. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Veis estas ciudades? ¿Las veis? Safed, Hipos, ¿veis cómo se ven ahí? Que están encima, que son visibles. Pues estas ciudades no se pueden esconder. Y el Señor también utiliza otro ejemplo bastante interesante. Yo también estuve investigando lo de la luz, pero prefiero utilizar un ejemplo más gráfico y más sencillo, para que lo entendamos mejor. Dice el Señor en el versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si todas estas luces que nosotros tenemos aquí encima las ponemos debajo de esta mesa, ¿estaría el sitio bien alumbrado? ¿Verdad que no? En cambio, si nosotros las ponemos en alto, ilumina bien, ¿verdad? El Señor básicamente está diciendo, mire, si ustedes cogen este utensilio que se encendía con aceite, ¿no? Y lo ponen en una luz que era como una especie de cajón cuadrado que servía para las medidas y todas estas cosas. Si yo cojo la luz esa y tengo aquí un cubo vacío y meto la luz ahí, eso no alumbra. En cambio, si yo la pongo aquí arriba, ilumina, da iluminación a la habitación, una bombilla. Si nosotros metemos la bombilla debajo de la mesa, no alumbra bien. En cambio, si la ponemos encima, alumbra toda la habitación. Pues esto es lo que está enseñando el Señor. Esta ilustración es la que el Señor está poniendo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí hay algo muy importante también del contexto, porque Jesús aquí está enseñando esto por algo. Había una secta bastante famosa, que era la secta de los esenios. Los esenios eran judíos muy, se supone que se podría decir, ultra ortodoxos, eran gente muy ascética. ¿Qué quiere decir? Que ellos se iban a los desiertos, se quedaban allí solos, decían, estamos esperando el reino de Dios. Y en lugar de esperar el reino de Dios en la sociedad, se aislaban por completo de la sociedad. Y claro, Jesús está enseñando todas estas cosas, por supuesto, por una razón, por una causa. Jesús no quiere que el cristianismo sea una vida ascética. Y este error se ha seguido cometiendo también a lo largo de la historia de la Iglesia. Los anacoretas, los ascetas, los menonitas, los amis, todos estos creyentes, ¿no? Pues que se aíslan totalmente de la sociedad. No, la sociedad es mala, la sociedad, no queremos saber nada. Pero Jesús nos está llamando a nosotros a que no hagamos esto. Nosotros tenemos que ser como luminarias en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que vivir en esta sociedad de tinieblas siendo luces, siendo luminares.
Pero hay un propósito muy importante, porque Jesús no meramente quiere que vivamos en la sociedad simplemente porque sí, y ya está. Hay un objetivo muy importante. Y lo vamos a ver finalmente aquí en el versículo 16. Dice, así, de esta manera, de esta forma, como consecuencia de alumbre vuestra luz delante de los hombres. De este modo, vuestra luz debe alumbrar delante de los hombres, con un propósito, para que vean vuestras buenas obras. Y si nos quedamos aquí, podríamos decir, qué extraño, ¿no? Porque en el capítulo 6, versículo 1, Jesús dice lo opuesto. Dice en el 6:1, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y aquí dice, para que vean vuestras buenas obras. Qué raro. ¿Por qué? ¿No? O por ejemplo, el ejemplo, está claro que la explicación la tenemos, obviamente, siempre en el contexto inmediato, y también la vamos a tener, tanto en este mismo versículo como en otro versículo en el capítulo 6. Para que vean vuestras buenas obras, dice el Señor, y añade, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que este es el objetivo. Si el cristiano vive una vida de servicio, si el cristiano vive una vida santa, si el cristiano vive una vida de testimonio, si el cristiano vive bien haciendo la voluntad del Señor para la gloria de Dios, todo esto tiene que ser para que glorifique el mundo a Dios, no para que glorifique al creyente. Y por este motivo, el Señor dice en el versículo 2 del capítulo 6, dice, cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, dice, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, claro. Si yo todo lo bueno que haga, si yo las cosas que el Señor me dice las hago, en lugar de que para que los hombres glorifiquen a Dios, para que me glorifiquen a mí, esto no vale. Esto no tiene sentido. Esto es un sinsentido, es un contrasentido. No tiene sentido. Por eso Jesús nos explica claramente, vemos los contextos. Esto también es la importancia siempre, por supuesto, de ver los contextos. Un momento, pero Jesús en otra parte, en el capítulo 6 dice que nosotros debemos de hacer las cosas un poco ocultas para que no vean. Pero ojo, cuidado con el contexto. El Señor está diciendo, hagan las cosas visiblemente, pero háganlo para la gloria de Dios. Háganlo para la gloria de Dios, porque ustedes lo hacen visiblemente para la gloria de Dios, no para la de ustedes. Sin embargo, en el versículo 2 hemos visto que los fariseos hacían tocar trompeta, hacían muchas cosas. Oh, sí, voy a dar limosna, sí, pero para ser alabados por los hombres. Y esto no es aprobado delante de Dios. Lo que es aprobado delante del Señor es que nosotros seamos un punto de testimonio, seamos testimonio a los demás, para que viendo nuestro testimonio puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es realmente el sentido que quiere el Señor. Eso es lo que realmente quiere el Señor, porque la gloria es de Dios, no del hombre. La gloria es del Señor. Entonces, es muy importante porque hemos dicho la importancia, el imperativo de hacer las cosas y de vivir para la gloria de Dios. Y por supuesto, en estos dos versículos también además vemos que la ortodoxia no va desligada de la ortopraxia. ¿Qué significa esto? Es decir, que una recta doctrina, una sana doctrina, una buena predicación, hoy que bien predica este hombre, no está separado de que este hombre tenga que tener una vida de testimonio, que deba ser un hombre de Dios, que lo demuestra también con su vida, con su testimonio. Esto es lo que nos está enseñando el Señor. ¿Saben ustedes por qué? Porque también, además, y esto lo sabemos, los fariseos eran eso. Oh, qué bien lo hacemos todo, oh, qué bien predicamos, oh, qué buena oratoria, oh, qué buenos comentarios tenemos en el Talmud, oh, somos maestros, somos escribas, somos los doctores de la ley. Pero luego no vivían de acuerdo a lo que muchas veces ellos mismos decían, porque claro, la ley también decía no codiciarás, la ley también decía muchas cosas y ellos eran todo lo opuesto. Así que aquí también podemos sacar también de este mensaje principal también de que la ortodoxia no está desligada de la ortopraxia.
que nosotros debemos de vivir la vida cristiana también en consecuencia con lo que predicamos. No tiene sentido que yo predique algo y no lo viva. Esto es sin sentido. Así que es muy importante que nosotros como iglesia podamos ser la sal de la tierra, podamos dar el sabor de Cristo a la gente, podamos conservar a través de la doctrina de Cristo en este mundo y purificar a través de la doctrina del Señor, y no solo con nuestra predicación, sino con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir. Y también es muy importante que no seamos ascéticos, que no nos escondamos, estamos escondidos en nuestro cuarto, escondidos en nuestra mazmorra, escondidos en nuestro local, escondidos en nuestra iglesia, escondidos, pero no testificamos a los demás. No, Jesús quiere que nosotros, con nuestro estilo de vida, con nuestras obras, con nuestros actos, podamos testificar a los demás. Para que de este modo la gente verdaderamente diga, estos son cristianos, estos verdaderamente son cristianos, y glorifiquen a Dios, porque el objetivo y la meta es que glorifiquen a nuestro Padre. Por eso nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, en los cielos y la tierra. No decimos hágase mi voluntad, santificado sea mi nombre, no. Santificado sea el nombre del Señor, hágase la voluntad del Señor. Y Jesús mismo, Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y nosotros debemos de seguir, de imitar el ejemplo de nuestro Maestro. Nadie ha dicho que sea fácil, porque no lo es. El Señor Jesús también dice, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esforzados. El Señor habla del esfuerzo, claro. Obviamente no estamos huérfanos. Hemos recibido la adopción de Dios, no nos hemos quedado huérfanos, porque el Señor nos ha mandado al Paráclito, al Espíritu Santo, para que nos ayude en esta tarea que Él nos ha mandado. El Señor no demanda algo sin ayudarnos. El Señor nos va a ayudar en la tarea que nos ha encomendado. Amados hermanos, no creamos que hemos quedado huérfanos. No hemos quedado huérfanos, no estamos solos. Porque para hacer todas estas cosas que el Señor nos ha mandado, Él nos ha mandado al Consolador. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que no quedemos sin ayuda, para que no nos quedemos huérfanos. Así que damos muchas gracias a nuestro Señor por esta porción de su palabra que nos enseña que todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser siempre para la gloria del Señor. Y que nosotros somos llamados a relacionarnos, a sociabilizarnos, para que los hombres glorifiquen a Dios y no escondernos en una mazmorra. Así que damos gracias a nuestro Señor y que el Señor los bendiga. Amén.